Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a su sesión de taller de historia que damos aquí en el Country Club Yucatán. Vamos a seguir hablando de Porfirio Díaz, desde luego. Y gracias a todos por sus mensajes, por todo lo que comentan, los saludos que me mandan de diferentes lugares. Antes decía yo de México, luego dije de México a Estados Unidos, y estoy diciendo casi del mundo, ¿no? En verdad, el mérito no es mío, el mérito en primer lugar es del Country Club, que quiere fomentar esta idea, y de ustedes, que les gusta muchísimo la curiosidad por la historia, sobre todo en los momentos que se están viviendo, el tiempo está pasando, necesitamos hablar con la verdad. Las mentiras no nos llevan a nada, y no nos han llevado a nada. Lamentablemente el siglo XX fue un siglo plagado de mentiras a nivel oficial, de mentiras con la historia, de mentiras en todo sentido. Entonces, la mentira al fin de cuentas te lleva al desastre. La verdad, por dura que esta sea, te lleva a una realidad y entender mejor las cosas. Y es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿okay? Tratar de fomentar en ustedes la curiosidad, para que, a pesar de que yo comente que hay archivos que están aquí, que están allá, que están en el otro lado, ¿okay?, pero que independientemente de lo que yo diga, ¿okay?, pues ustedes mismos pueden entrar a archivos serios, ¿okay?, que sean serios. O sea, no tampoco se trata de ver una página en Facebook o de fake, como dicen los jóvenes, en donde, aquí dice, o sea, hay mucho también de eso. Las redes sociales son excelentes, pero también pueden caer en lo contrario, en la desinformación. Bien, pues vamos a continuar hoy con el tema del origen de Porfirio Díaz, y vamos a quizá entrar un poquito a la parte de la guerra. Bueno, nos quedamos la vez pasada en que Porfirio Díaz había salido del seminario en 1848 y pues que su idea era entrar al Instituto de Ciencias y Artes. Porfirio Díaz tenía un amigo muy cercano a él, de su misma edad, Justo Benítez. Era otro oaxaqueño, de un origen un poco extraño. Se hablaba de que era un niño expósito, lo cual era muy común en esa época. Tengamos en cuenta que después de la guerra de independencia, que asoló campos y ciudades, y luego de las guerras santaninas, esas guerras civiles que se dieron con Santana en los años 30, e inclusive en las guerras de las logias masónicas, los choques entre ellos mismos, hubo mucho huérfano, muchísimo. Nunca nos hemos percatado de cuánto huérfano hubo en México. Entonces era muy común que hubiera huérfanos por todos lados, no había papás. Y la mamá, por lo general, un país como lo era México, eminentemente pobre, siempre con una diferencia enorme entre la riqueza y la pobreza, pues lo que hacían era abandonar a su bebé. Su marido se murió en la guerra de independencia, por decir algo, y lo abandonaban en casa de un cura, por ejemplo, o de alguna persona rica. Los casos más llamativos, ¿okay?, fueron el de Melchor Ocampo, o el caso mayor también, el caso de Justo Benítez. Justo Benítez lo creció un sacerdote, se decía que era hijo de este sacerdote, ¿okay? Pero, en fin, eso ya es chisme, porque también hay mucho chisme. El hecho es que coincide con Porfirio Díaz en el seminario, se lleva muy bien con él, y va a ser una amistad que va a durar por muchos años. Desde 1840, por así decir, Justo Benítez va a seguir con él, así en primera fila, siempre a su lado, como su asesor, por así decir, porque se dice que era inclusive más inteligente que Porfirio, inclusive era más culto, era más pulido que Porfirio Díaz. Hasta 1880, que es cuando ya su nombre empieza a desaparecer de las hojas de historia, de los archivos y de los documentos, y se sabe que hubo ahí un distanciamiento que en su momento veremos, porque así se dijeron, cuando desde 1840 a 40 años de una cercanísima amistad muy grande, y mucho de lo que hizo Porfirio en ese ínterin fue aconsejado por Justo Benítez. Bueno, pues Justo Benítez fue el que lo va realmente, él y otros, pero más bien él, a convencer a que deje, si no le gusta el seminario, que lo deje. Justo había visto cómo sufría Porfirio Díaz para los exámenes, y a veces llegaba a ser tal el sufrimiento
que el sacerdote que daba la clase de alguna materia, ¿okay?, no esperaba el sino preguntaba, a ver usted, entonces, Ruiz da, no que, o sea, lo clásico, no que es que te pregunte un maestro, ¿no? Así, no quería ni ver, no quería, pero cuenta que sudaba copiosamente cuando terminaba la clase y no le tocaba, y que estaba, porque parecía que le habían echado un balde de agua, o sea, el tipo sufría, y sufría, no le gustaba, y entonces, convencido, se pasa al instituto. Su mamá, todavía era un muchacho, aún no tenía 20 años, lo va a llevar al instituto para inscribirse. En aquel entonces era muy sencillo, no era por línea, nada por el estilo, era, ¿cómo te llamas? Fulano, tal, ahí está tu ficha, pasa. Y cuando entra, se despide de la mamá en la puerta del instituto, que hoy, por cierto, el Instituto Literario de Ciencias y Artes de Oaxaca, hoy se llama la Universidad Juárez, ¿okay?, de Autónoma de Oaxaca, muy similar al nombre que tiene de Tabasco igual, ¿okay? Entonces ahí entra, y al primero que se topa es a Justo Benítez, a Paz y a otros más compañeros suyos que ya que habían dejado el seminario, ya estaban allá, y hola Porfirio, qué bueno que te decidiste, y buena onda, ven acá Porfirito, ahí lo abrazaban, ven aquí, vamos a presentarte a los amigos, la sana distancia no contaba en esa época, y ven por acá, y toma esto, toma lo otro, y ahí lo van presentando, y el mismo Porfirio, en sus memorias, en su tomo primero, habla de que el ambiente era diferente. El ambiente del seminario era un ambiente de un respeto rayado el terror, donde tenías que caminar por los pasillos, no así. Pues caminar más así. ¿Por qué caminas tan rápido? ¿Así camina el diablo? O sí, te sonreías. O caminabas con un seminarista y te sonreías. Esa es la risa del demonio. No podías. En cambio ahí, todos vestían, y además no usaban sotana. Todos estaban con su trajecito normal, su corbatita, su sombrerito aquella época, y vacilando, y algo que Porfirio se ve que lo apantalló. Los maestros del instituto, tanto curas ensotanados como laicos, compartían con los alumnos los momentos entre clase y clase conversando. O sea, cosa que los curas del seminario no hacían. Los curas del seminario eran tú allá, alumno, y yo, súper sabio, aquí arriba en mi mundo, porque yo estoy pontificando. Allá no, entonces eso le impacta, wow, no, aquí es otra cosa, porque te va a gustar, además las materias de acá, nada de tanta dogmática, teológica, nada por el estilo, no, hombre, no, aquí te van a enseñar constitucional, derecho civil, te van a enseñar historia del derecho y todo eso, wow, qué buena onda, oh, qué bueno, mira, y mira, esa gente que está allá, sí, pues allá está el rector, está conversando, somos el rector. Dice Porfirio que sí, en todos los años que estuvo en el seminario, vio al rector 3 o 4 veces, habrá sido mucho. ¿Cómo que el rector está aquí en los pasillos? Pues claro, no más va a estar con los alumnos y con los maestros, pero se deja conversar con los, por supuesto, le digo, por supuesto que se deja. Pues, si es parte de la educación del instituto, es más, da clases, pero ¿cómo? Tiene claro, porque el seminario no pasaba eso. Sí da clase y es buenísimo, da derecho constitucional y también da en algunos cursos derecho canónico. ¿Cómo? Sí. Es más, ven acá, y cuenta Porfirio que justo lo agarra el brazo. A mí ya me dio clase, te lo voy a presentar. No, si a mí no me ha dado, por eso mismo, porque te conozca, vete, casi lo arrastra. No, hombre, medio penoso. Porfirio, llegan a un círculo, están los estudiantes riéndose con el rector, y comentando cosas de derecho y todo lo demás. Cuando se abre paso, permiso compañeros, permiso, y se topa con el rector. Señor rector, un nuevo alumno para su cátedra de Derecho Constitucional. Ah, qué bueno, dice el rector. Mucho gusto. Y Porfirio queda impactado. Porfirio Díaz, con trabajo, extiende la mano y dice: Porfirio Díaz para servirle. Y el rector contesta: Benito Juárez para servirle. Se estaban conociendo
dos gigantes de la historia mexicana en el siglo XIX. Benito Juárez, que ya tenía un camino andado, y Porfirio Díaz, que empezaba. La diferencia de edades, 24 años. Juárez había nacido en 1806, Porfirio Díaz había nacido en 1830. Juárez ya había sido, pues, maestro, litigante, abogado, había estudiado ahí mismo en ese instituto, había hecho algo parecido como Porfirio, no le había gustado el seminario tampoco, había hasta ese momento hecho carrera jurídica académica, empezaba su carrera política, pero empezaba conociendo a Juárez en una situación académica, netamente académica, en los pasillos del instituto. Este encuentro que hoy, o que en su momento, mejor dicho, hubiera sido baladí, va a significar mucho, muchísimo, porque tal vez Juárez se vio identificado en Porfirio con rasgos muy indígenas, un hombre que venía de abajo y que quería superarse, o tal vez Porfirio que se identificó con Juárez, a eso quería ser. Ese indígena había llegado al rectorado, o tal vez los dos se identificaban mutuamente, uno con el otro. Eso es lo que no podemos saber. Lo que sí sabemos es que van a hacer una amistad, quizá no una gran amistad íntima, porque la edad era una diferencia, ¿okay? Porfirio tenía ya como cerca de 20 y Juárez pasaba a los 40 y tantos, ¿okay? Pero de que hubo una identidad y un cariño mutuo, al menos durante los siguientes, pues que será, no 40, 50, casi 30 años más, no tanto, 20 años más, lo fue. Que luego, como hemos visto, los que hicieron el honor de tomar el curso de Juárez y la República restaurada, pues pasó lo que pasó. Pero durante mucho tiempo, los dos se llevaron muy bien. Las cartas que hay de Porfirio Díaz a Juárez, o refiriéndose a él, son dignas de encomio, porque lo trata con un respeto y se nota una gran admiración del joven Porfirio a Benito Juárez. Y las cartas de Juárez a Porfirio Díaz o a otras personas refiriéndose a Porfirio Díaz, también se nota un respeto. Juárez le decía el buen Porfirio, el joven Porfirio, y hasta las últimas cartas, cuando Porfirio va a derrotar a los franceses en la batalla de Puebla en 1867, Juárez lo va a alabar totalmente. ¿En qué momento vino ese distanciamiento que luego va a venir en rompimiento? Para los que vieron la República restaurada hace como 2 o 3 meses, pues se acordarán. Y si no se acuerdan, lo vamos a repetir en su momento, porque es parte de esto. ¿En qué momento viene eso? Si todavía meses antes del distanciamiento, Juárez y Díaz se alababan, y no parecía que fuera por motivos políticos, sino porque realmente había una identificación. Bueno, pues Porfirio va a entrar a estudiar al Instituto de Ciencias y Artes y va a estar en la cátedra de Benito Juárez, efectivamente, de Derecho Civil y también de Derecho Canónico, y también lo van a contratar ahí para darle clase a varios personajes, ¿okay? A varios hijos de los personajes. Había un tal Miguel Méndez, un joven también muy apasionado, que también estudiaba ahí y que invitó a Juárez a las reuniones que él tenía en su casa, ¿okay? Para discutir asuntos de derecho y de política, porque para 1800, finales del 40, principios de los 50, ¿okay?, México acaba de terminar la guerra con Estados Unidos. Pero Porfirio estudia ya 49, 50, 51, 52, 53, ¿okay?, y 54. En ese periodo, precisamente en ese periodo, es cuando Santana vuelve al poder.
Y es cuando Santa Anna se declara dictador. Y es cuando Santa Anna llega a vivir como un dictador y a dar disposiciones tan pero tan absurdas como cobrar por el aire que se respiraba, como cobrar por los perros que tuvieras en tu casa, como cobrar por los gatos, por las gallinas. O sea, es esa época de descomposición total del gobierno santanista. Es la época que Santa Anna vive en el castillo de Chapoy. Es esa época que le va a tocar vivir de todo esto a Porfirio Díaz como alumno. Y por eso Miguel Méndez, ¿okay?, va a formar grupitos en donde se van a reunir, a los cuales iba Juárez. Para este entonces, 1850, ya don Benito Juárez era masón y ya estaba quizá en los grados más altos. Hasta donde se sabe, don Benito Juárez fue masón más o menos en 1800, se volvió masón en 1847 o 46, más o menos. Y fue iniciado en la Ciudad de México cuando él fue nombrado diputado federal un tiempo antes, y el que lo apadrinó, pocos lo saben, según don Armando Ayala Guián, un gran historiador, dice que fue Manuel Crescencio Rejón, y que el nombre masónico de Benito Juárez fue Guillermo Tell, lo cual tiene mucha lógica, porque recuerden que cuando Juárez estuvo en Veracruz durante la Guerra de Reforma, él mandó a hacer un periódico que se titulaba, el periódico se llamaba El Guillermo Tell. Entonces tiene bastante lógica. Bueno, pues es en esta época que Porfirio entra a la masonería. Entra a la masonería. Aunque él no dice qué nombre le pusieron, algunos autores, como el mismo Armando Ayala Anguiano, habla de que el nombre fue algo así tipo más de la selva, no selva no, pues, estepa creo que es, hermano lobo. Él era el hermano lobo. Ese era el nombre que aparentemente se le puso masónicamente a Porfirio Díaz. ¿Okay? Muy joven. Y con él, ¿okay?, empieza a darse cuenta de lo que en Oaxaca casi no se sabía. Las noticias que llegaban de México, lo que pasaba en México, llegaban muy atrás. Ya muy poca gente le importaba. Y había un gobernador que se llamaba Martínez Pinillos en Oaxaca, que era un santanista redomado. Y que cuando Santa Anna pidió un plebiscito para quedarse eternamente en la presidencia, Martínez Pinillos ordenó que con una persona por cada barrio dijera a nombre de todas que querían a Santa Anna. Con eso bastaba. Y Porfirio Díaz se enfrentó a él en plena plaza de Oaxaca. Y Martínez Pinillos, no es la primera vez que persigan a Porfirio Díaz, tuvo que esconder Porfirio Díaz de Martínez Pinillos hasta que cayó Santa Anna. A la caída de Santa Anna gobierna Juan Álvarez. ¿Okay? Y Juan Álvarez le da cargos importantes a Juárez, como ya vimos. Y uno de ellos fue otra vez gobernador de Oaxaca. Y fue esta vez cuando Juárez llama a Porfirio Díaz, que estaba terminando sus estudios en el instituto. Porfirio ya había inclusive presentado las primeras partes del examen de grado, pero no se va a titular por la llamada que Benito Juárez le hizo como gobernador de Oaxaca, en donde lo va a nombrar a él, a Porfirio, comandante militar del distrito de Ixtlán, para que mediara entre los juchitecos y los tehuanos que se estaban peleando. Y es cuando, con la confianza de Juárez, Porfirio se va a presentar al distrito de Ixtlán, y es ahí donde va a conocer a la que va a ser una de sus, se dice, más grandes amores, de la que menos se ha escrito, pero que fue aparentemente su gran amor, Juana Catalina Romero, que era una tipo su mamá, quizá le recordaba a su mamá, una matrona, le llamaban la bruja de Tehuantepec, vestía como tehuana todo el tiempo, fumaba puro, parecía más Sara García todavía en esa película que les comenté, ¿okay? Fumaba puro,
Y ella hacía y deshacía, ordenaba. Y entonces Porfirio Díaz la conoce para mediar y aparentemente queda perdidamente enamorado de ella. Cuando se dice que mientras fue el comandante militar de ese distrito, las cosas marcharon muy bien. ¿Por qué? Porque se volvió novio amante de Juana Catalina. Y aparentemente, a pesar de que muchos hablan de que fue un amor momentáneo que duró un par de años, el tiempo que Juárez estuvo como gobernador, y luego Porfirio Díaz se fue y no hay datos de que la haya vuelto a ver, en Oaxaca existe una tradición en las crónicas oaxaqueñas de que siempre se veían escondidas, inclusive ya de viejos. Cuando Porfirio llegó a ser presidente, se dice que se le mandó construir un tren a Juana Catalina para que llegara él allá, nadie lo viera bajar, estaba con ella y volvió. O sea, hay mucha leyenda después de que Porfirio desaparece del distrito de Islán y aparentemente no vuelve a aparecer en ningún documento oficial, en ninguna carta, en nada. Porfirio se casó, tuvo otras amantes, se volvió a casar, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero aparentemente, según los historiadores y cronistas de la ciudad de Oaxaca, hablan que su verdadero amor, su pasión, fue Juana Catalina Romero, la tehuana, la bruja de Tehuantepec, de la que se enamoró desde su juventud y que nunca la dejó de ver, aunque no hay datos ni fotos ni nada que lo diga, pero que él constantemente iba, hacía salidas, giras, igual se veía con ella, estaba 2 o 3 días y volvía a ver, y que nunca dejaron de verse, que hasta aún ya en la vejez y en la ancianidad se siguieron viendo, hasta que cayó don Porfirio, porque ella parece que vivió un tiempo más mientras don Porfirio estaba en el exilio. Bueno, pues estamos hablando de 1853, 54, 55 y 56. Porfirio, encargado de la comandancia militar del distrito de Islán y tratando de mediar, y lo logró, entre los terribles cuchitecos, porque los cuchitecos eran de armas tomar. O sea, cuchitecos a machete limpio, toma dos. Siempre en algún estado hay una región más violenta, más aguerrida que otra. Aquí, donde estoy yo comentándoles esto, que es Yucatán, hubo un tiempo que una región que estaba muy al oriente de Yucatán se llamaba Caixó, se llama Caixó. Allá se hablaba que eran muy aguerridos, o sea, la ley no entraba allá. Hiciste algo malo, toma, linchamiento. Pues así pasaba en Juchitán. Entonces, con Porfirio trató de meter muchas cosas para controlar todo. Pero en 1857 la vida cambia. Es decir, hay un giro en la política. Hay un giro en donde Álvarez renuncia, como Ford queda con presidente interino, nombra a Benito Juárez secretario de Instrucción Pública y Asuntos Religiosos, ¿okay? Y hay movimientos, se reúne el constituyente para hacer la Constitución de 1857 y esa Constitución declaraba presidente constitucional a Ignacio Comonfort y presidente de la Corte de Justicia en funciones de vicepresidente a Benito Juárez. O sea, su maestro y amigo llegaba al segundo puesto en importancia de esa época. O sea, funciones de vicepresidente, porque el presidente de la Corte era a su vez vicepresidente. Esto hace que haya un movimiento en el bullpen, por así decir. Y entonces Porfirio, el comandante militar, pasa a gobernador interino de Oaxaca, con la bendición de Juárez. Y entonces, ya como gobernador, empieza él a aplicar, Porfirio Díaz, lo que Juárez ya había estado aplicando antes de las leyes de reforma de Benito Juárez. Hubo intentos de modificar ciertas cosas. El mismo Juárez lo hizo cuando fue gobernador en Oaxaca. Por ejemplo, la de no enterrar los cadáveres en la misma iglesia. Es decir, o sea,
Las iglesias antiguas, sus pisos no eran de ladrillo, como los hoy, eran de madera. Entonces levantaban la madera y ahí metían el ataúd. Era el camposanto, ahí lo metían. Entonces cuando venía, cuando empezaba la descomposición, la madera, pues empezaban los olores y eso causaba enfermedades, algunas inclusive hasta epidemias. Entonces Juárez ya, sin leyes de reforma, hizo una ley de salud pública estatal, como gobernador de Oaxaca, donde impide que se sigan enterrando ahí, ya no más. En primer lugar porque no alcanzaban, y en segundo lugar porque, o sea, como eran uno sobre otro, pues estaban más pegados a la madera, o sea, más a la superficie. No, para eso están los panteones, que empezaron a llamarse entonces panteones, ya no camposantos, luego cementerios. Entonces, para eso son los panteones. Y hubo una resistencia, como toda ley nueva, tremenda en Oaxaca. Recuerden que Oaxaca era la antigua Antequera, era el antiguo marquesado de Cortés, sumamente católicos. Ahí estuvieron los dominicos, lo pueden ver en todas las iglesias. El arte dominico, el arte barroco que hay por allá, preciosas, por cierto. Entonces, eran muy, muy religiosos, casi rayando en el fanatismo. Entonces, nada que pareciera que fuera contra lo que les habían enseñado, lo permitían. Junto con Puebla, quizá fueron las dos ciudades más levíticas de la época del siglo XIX, Puebla y Oaxaca. Entonces, Oaxaca, el pueblo no quería. De hecho, cuando Juárez ya había dictado esa ley, un dato curioso, aunque me voy a desviar un poquito, pero para que entendamos qué va a hacer Porfirio, muere una de sus hijas, muere su hija Lupita, Guadalupe, que el mismo Juárez nos lo narra en sus memorias. Verón, no memorias, apuntes para mis hijos. Muere Lupita. Ya había la ley, pero Margarita quiere enterrar a su hija en la iglesia, en la catedral de Oaxaca, como era costumbre. Y Juárez en ese momento era el gobernador. Y le dijo, no se puede, Margarita, yo ya hice una ley, ¿okay? Y que le decía, pues por eso mismo, ¿okay? Tú eres el gobernador, puedes hacer una excepción, puedo decir, pero no debo. Mi ejemplo tiene que percibir. Además, tu hija ya no va a resucitar. O sea, esté allá o esté allá, ya la perdimos y es dolorosísimo. No, mi hija. Bueno, que dicen como los pocos pleitos conocidos y que el mismo Juárez medio comenta así muy leve en sus apuntes para mis hijos. Al fin Margarita cede con el llanto y el dolor de su corazón porque sentía que su hija no iba a estar enterrada junto a un crucifijo. Y entonces Juárez lo lleva al panteón de Oaxaca. Él dice que como era mal visto el entierro en un panteón, ¿okay? Nadie él ya no tenía parientes, de los parientes de Margarita ni de sus amigos lo acompañaron, y que él solo, debe ser lo muy triste, con la cajita de su hija, cargándola por las calles de Oaxaca, siendo el gobernador, cargándola, la lleva al panteón. Y al final de cuentas, en el entierro solo estuvieron dos personas, él y el sepulturero. Pues algo parecido le va a tocar a Porfirio, esa animadversión hacia esa ley de salud, porque además también Porfirio se negaba a los eventos de la iglesia a asistir. Dice, no, yo no voy, ¿qué voy a ir? No es un evento del gobierno, no tengo por qué ir. Y cuando Juárez decreta la ley Juárez o ley de administración de justicia, Porfirio la manda a publicar en Oaxaca. Y esa ley de administración de justicia implicaba precisamente eso, que los tribunales de la iglesia fueran separados de los tribunales civiles. Entonces, esos movimientos, la gente empezaba a molestarse, y de nuevo los cuchitecos, que eran súper fanáticos, se molestaban. Los cuchitecos, por ejemplo, tenían un santo, no recuerdo el nombre de ese santo que adoraba mucho, San Dieguito, San Juanito, en diminutivo lo comentaban. No te metas con él,
porque si te metes con él, te partimos el alma. Entonces, era el momento que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, él trató de aplicar todo. O sea, fue un continuismo de Juárez a Porfirio Díaz. Por eso les digo que se llevaban bien, tenían los mismos ideales, pelearon por lo mismo, ideológicamente eran liberales, masones, totalmente quizás hasta proamericanos, antieuropeos, pelearon contra Maximiliano. Porfirio Díaz fusiló a diestra y siniestra cuando así le pareció, y lo mismo que mandó a hacer Benito Juárez. O sea, todo estuvo bien, porque iban así. Pero como fue pasando el tiempo, esas líneas paralelas se fueron achicando, y se van a encontrar. Porque solamente había un premio, la presidencia. Y entonces fue cuando ambos, por aquí no podemos ser, lo vamos a comentar en su momento también, no podemos ser más papistas que el Papa. Ambos van a hacer a un lado sus laureles para pelear por una cuestión: el poder, nada más. No, dice, es que Juárez decía que se negaba a dejar el poder porque quería que sus ideales se cumplieran. Bueno, si a eso vamos, acabo lo mismo con Porfirio Díaz. Él quería el poder para cumplir sus ideales. O sea, da igual, es lo mismo. Ahora, ¿por qué la necedad de Juárez de no querer salirse? ¿Por qué la necedad de Porfirio Díaz de intentarlo, dale hasta lograrlo? Suponiendo que fuera eso, de que querían hacer el bien a México, al fin de cuentas era una lucha por el poder, no era una lucha ideológica, no era una lucha por principios, como lo fue la lucha contra el imperio, como lo fue la lucha contra los franceses, como lo fue la lucha contra los conservadores, como lo fue la lucha contra la iglesia, como lo fue la lucha contra el ejército. No, aquí ya era otra cosa. Y ambos, repito para que quede muy claro, ambos estaban haciendo a un lado los laureles dignamente, honrosamente y legalmente adquiridos, los dos, para pelear por algo, pues si no sucio, pero sí totalmente que los rebajaba en cuanto a lo que ya era el poder. El poder. Porque está muy claro, como lo hemos visto en otras ocasiones, que si la muerte no hubiera sonreído a Juárez en su momento, a Juárez lo hubieran sacado igual que a Porfirio Díaz. Nada más que a Porfirio Díaz la muerte no le sonrió. Recuerden, para los que han tomado los cursos anteriores, que Dios era juarista, más no porfirista. Bueno, en fin, entonces aplicando esto en el estado de Oaxaca y llevando una administración verdaderamente honesta, Porfirio Díaz se va a ganar el aprecio de sus compatriotas. ¿Okay? Y aquí viene la cuestión. De repente llega a Oaxaca la noticia: golpe de Estado. Golpe de Estado en la capital. Golpe de Estado en donde Comonfort mismo se había autogolpeado. Y las noticias que llegaban un día sí, otro también, o sea, iban llegando, iban cambiando, así como que iba explicando más el panorama. Y la noticia más grave para él: Juárez estaba preso en algún lado del Palacio Nacional. Comonfort se había declarado dictador para hacer una nueva constitución con el apoyo del Partido Conservador. Había traicionado sus principios liberales. Esto cambiaba el esquema completamente, puesto que Porfirio Díaz era un liberal. Este golpe de Estado, que fue un golpe de Estado absurdo, casi fallido, hace que haya una reacción de parte de los liberales. Fueron sorprendidos por Comonfort y los conservadores se posesionaron muy importante de los puestos federales, secretarías, puestos federales e inclusive de la voluntad de Comonfort. Pero cuando los liberales se reaccionaron, ya los conservadores tenían el poder otra vez y tenían bajo su mando el ejército, el poderío económico de la Iglesia Católica, como hemos visto, y estaban dispuestos
a no dejar el poder, porque pensaban que los liberales eran unos entreguistas de los Estados Unidos. Y entonces, de repente se sabe que Juárez ya no está en México y que aparece misterioso y milagrosamente. En esa época no supo cómo, hoy ya sabemos que Comonfort lo liberó, pero en esa época Juárez, Díaz no se enteró. Aparece primero en Querétaro lanzando un manifiesto y luego en Guanajuato, donde ahí Juárez decía que la Constitución del 57 volvía a entrar en vigor y que por lo tanto que él, como presidente de la Corte, en funciones de vicepresidente y en ausencia del presidente legal que era Comonfort, se convertía en presidente de la República, y que todo lo que había pasado y lo que habían usurpado los conservadores era ilegal e ilegítimo, y que todo volvía a la normalidad hasta antes de ese fallido golpe de Estado, con Juárez como presidente. Lo cual esto, se enteraban en Oaxaca que también había bandos, estaban los conservadores, estaban los liberales, en cada estado. Entonces, mientras todo esto ocurría, en Oaxaca se reforzaba el grupo conservador, ¿okay? Y van a tomar el poder. Porfirio va a tener que huir disfrazado, inclusive. Por cierto, su hermanito Felipe, ya para estas épocas se había cambiado el nombre y era Félix. Felipe tiene otra historia. Desde muy joven logró hacer una vida como aventurero y terminó estudiando en el colegio militar. Por lo tanto, él era del bando conservador, totalmente conservador, a diferencia de Porfirio. Las veces que venía a su casa a Oaxaca, a veces terminaban, como dice Porfirio, en golpes, golpes de hermanos, ¿verdad? Pero golpes se trompeaban, como se decía antes, vamos a trompearte, porque tenían ideas diferentes. Para Felipe, que ya se había puesto el nombre de Félix, se lo puso ahí en México precisamente, los liberales eran una bola de traidores, ¿okay? Y para los liberales, para Porfirio, los conservadores eran ellos los traidores que querían volver a la época colonial. Entonces a veces se calentaba demasiado la conversación en la casa de doña Petrona y terminaban peleados entre ellos. Realmente en este momento que estallaba el problema, Félix va a estar del bando de Miramón, o sea, del bando conservador, y va a pelear con los conservadores. ¿En qué momento Félix se va a pasar al bando liberal? Porque obviamente hoy en día está reconocido como un general y un patriota liberal. ¿En qué momento? Félix, estoy hablando de Félix, el hermanito de Porfirio Díaz. En el momento que fue cuando quemó al Partido Conservador esta disposición, cuando fueron a buscar a vista y paciencia del mundo a los franceses. Porque si bien Juárez quería también a los norteamericanos, ¿okay?, nunca llegó a realizarse un ataque en donde estuviera verdaderamente involucrado así descaradamente el Partido Liberal con los Estados Unidos. El tratado sí, que ya lo analizamos la vez pasada, ¿okay?, pero el hecho de que Francia viniera aquí, llamado por los conservadores, en una guerra que duró 4 años, con un imperio apoyado por los conservadores para matar mexicanos que no eran conservadores, eso para la mente normal era una traición. Y es aquí con un chorro, no solamente Félix, varios generales conservadores se dan cuenta que apoyar al Partido Conservador era apoyar la intervención francesa. Son palabras bonitas de llamarla traición, era eso. Y varios se pasan al Partido Liberal porque, por azares de la vida, si ustedes quieren, el Partido Liberal va a quedar convertido en ese momento el Partido Patriota y el Conservador el Partido Traidor. En ese momento. Y varios, no solamente Félix Díaz, que eso entonces se pasa con su hermano Porfirio, pero por ejemplo otro muy famoso, Miguel Negrete, era conservador y se pasó al Partido Liberal. El general Meoqui, que llegó a ser inclusive hasta jefe de escolta de Benito Juárez cuando se fue hacia el norte, había sido conservador. Muchos, y otros que no comulgaban pero para nada con los liberales, simplemente se apartaron del Partido Conservador, como el padre Miranda, por ejemplo,
que se dio cuenta, esto no es lo que queríamos, no es esto. Entonces es cuando se pasa, pero eso fue hasta 1862. Esa batalla del 5 de mayo de 1862 no fue militarmente tan importante, porque al fin de cuentas fue una victoria pírrica de los mexicanos, pero fue ideológica y psicológicamente muy importante, porque es cuando se dieron cuenta, uno, que podían ganar, y dos, que efectivamente quienes eran, en este caso, los que estaban queriendo que vengan franchutes, como decían los franceses, a matar mexicanos, y quienes estaban defendiendo. O sea, para una gente normal, este grupo está defendiéndonos de este otro que está uniendo con los extranjeros, pues estos son los buenos. Era un razonamiento simple, un silogismo bárbara, pero real. Fue cuando se pasaron muchos. Pero en este momento estamos hablando del 58, cuando estalla la guerra de reforma, que también ya no vamos a hacer otra hincapié, no vamos a enfocar meramente a Porfirio. En este momento, Félix estaba con los conservadores. Iba a estar en el 58, 59, 60, 61, hasta el 62 se pasa con los liberales. Y junto con él, varios más, Miguel Negrete y otros más, que de hecho van a tener una participación muy activa en la batalla del 5 de mayo. Negrete, por ejemplo, fueron los que más participó en esa batalla. ¿Y por qué los puso Zaragoza? Se sabía que eran conservadores, porque eran los militares, eran los buenos, eran los militares de carrera. Los liberales eran militares que se habían hecho en el momento, no lo eran. Porfirio no lo era. Sus hermanos sí eran militares de carrera. Félix, pero Porfirio no. Porfirio se hizo y fue muy bueno, tan bueno que superó al hermanito. Pero por eso Zaragoza va a llamar, o sea, ¿quieres pelear conmigo? Va, que bueno, tu currículum está excelente. Vente, Negrete, aquí. Vente, Meoqui, o sea, eran los que sabían. Y por eso los va a aceptar. O sea, era muy tonto Zaragoza. No era muy listo en cuanto a materia militar. Pero aquí el sentido común era aceptarlos. Se están viniendo a un único amigo. ¿Saben de estrategia militar? Pues qué buena onda, porque yo no sé. O sí sé, pero muy poca, ellos saben más. Y ese fue una gran cosa. Bueno, pues entonces Juárez se declara presidente. Empiezan las sublevaciones en los estados. Oaxaca cae en poder del bando conservador y Porfirio tiene que meterse a la sierra. ¿Okay? Porfirio, también les quiero decir otra cosa, él tenía una gran condición física. Sabía Porfirio Díaz perfectamente bien subirse un árbol, treparse, brincar de casa en casa. Él de joven había hecho en su casa un gimnasio y fue quizá de los primeros personajes que tenían su propio gym, como se dice hoy en día, ¿no? Y practicaba, hecho por él. Entonces le gustaba mucho el ejercicio físico, corría, levantaba pesas y lo hizo toda la vida. Quizá por eso también vivió bastante. Para esa época, 85 años era un montón. Entonces era muy ágil y debido a su estancia en Tehuantepec, ¿okay? Y con los juchitecos, donde a veces tuvo que dormir en el campo, sabía los recovecos de Oaxaca, cómo comunica Oaxaca con Michoacán, cómo comunica con el Estado de México, se van metiendo. Entonces Porfirio, cuando viene el golpe de Estado y la guarnición se pone del lado de los conservadores, él tiene que huir. Y se va metiendo por las sierras, se va metiendo por todos lados, como él cuenta en su libro. Es una parte un poquito aburrida porque nos cuenta sus hazañas, ¿no? O sea, claro que está demostrando como que sabía mucho de geografía regional y que se mete por acá, subió un árbol, que ahí vigilaba, que ahí dormía, que se va. Habla que a veces dormía con una indita por allá, quién sabe cuántos hijos tuvo, o si es que los tuvo, ¿no? O sea, como buen personaje que en ese momento estaba puesto en un guerrillero, pues con cualquiera que se metía y si le embarazaba, pues ya ni lo sabía, y se iban metiendo. ¿Cuál fue el chiste? Buscar por dónde andaba Juárez. En un principio trató de ir por el lado del Pacífico, porque se enteró tardíamente que Juárez estaba en los alrededores de Michoacán. Noticia falsa, porque más bien estaba en Colima. Pero era por ese lado.
era por ese lado. Sin embargo, posteriormente llega una noticia que ya se había embarcado y que Juárez nadie sabía dónde se iba, porque embarcarse en el Pacífico nadie sabía dónde se iba, en un barco norteamericano. Y entonces Porfirio Díaz, cuando se pierde, se pierde en el buen sentido, se va a quedar en los montes con un grupo de amigos, incluyendo a Justo Benítez, que era el que salía a la civilización a averiguar qué pasaba, para saber dónde estaba Juárez. Él quería ponerse las órdenes de Juárez, esa es la verdad. Esa era toda su misión, ponerse las órdenes de Benito Juárez. Lo respetaba como maestro, como amigo, como gobernador que había sido y que le había dado su primera oportunidad política, y ahora como presidente de la República. Durante varias semanas no se supo de Juárez. De hecho, me quedé corto. Durante 3 meses no se supo de Juárez. Hasta mayo de 1858 se enteran todos, porque Juárez hace público un manifiesto que está en Veracruz. Que declara Veracruz por el momento capital de la República, declara que el presidente Zuloaga primero y luego Miramón después son presidentes espurios y que el orden constitucional está vigente. Y por lo tanto pone fuera de la ley a todos los que hayan participado en el golpe de Estado de Comonfort. Benito Juárez se hacía fuerte en Veracruz, apoyado por el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, por la guarnición de Veracruz y sobre todo, por lo que ya vimos, por los norteamericanos. Y esto es cuando Porfirio Díaz decide de alguna manera llegar ahí para ponerse las órdenes de Benito Juárez. Aquí hay muchas versiones. Porfirio nos dice que sí llegó, pero en ninguna parte de la bibliografía juarista nos hablan de una entrevista a Juárez Díaz en Veracruz. Nos hablan de otras, sí, en otros lugares, pero no en Veracruz. De cualquier manera, haya o no haya llegado Porfirio Díaz a Veracruz, lo que sí le llega a él le llega a los dos. ¿Okay? Le llega a Juárez la noticia de que Porfirio se está poniendo sus órdenes y espera órdenes, instrucciones, qué va a hacer. Y también se sabe que la instrucción fue que regrese a Oaxaca, recupere Oaxaca para el Partido Liberal, ¿okay? Y se haga fuerte y aplique ahí las normas que Juárez iba a dictar. Si esto que les cuento fue presencial o no, o fue virtual vía Zoom, o fue por carta, ¿okay? Por epistolario o como sea, el hecho es que tanto Juárez sabía que Porfirio se ponía sus órdenes, como que Porfirio tomaba las instrucciones de Benito Juárez para regresar a Oaxaca. Su sede, su fuerza era Oaxaca. Era ir a Oaxaca con el apoyo de los cuchitecos, de los tehuanos y del Partido Liberal que se encontraba ahí, levantar a ese partido que estaba solo para ahora sacar a los conservadores que se habían adueñado de Oaxaca. Esto es muy importante porque hasta este momento Porfirio Díaz no es conocido a nivel nacional, únicamente a nivel regional, y en base a eso aprovechaba Juárez mandarlo a Oaxaca. Tu fuerte es Oaxaca. A Oaxaca. Porfirio no se va a dar a conocer a nivel nacional hasta la batalla del 5 de mayo de 1862. Antes, Porfirio Díaz era un personaje, un patriota, o si se le quiere llamar un héroe local de la región de Oaxaca. Ya con las instrucciones de Juárez, ¿okay? Y pasando por el rancho del viejo Juan Álvarez, en donde le da a algunos hombres forraje y caballos y todo. Ya Juan Álvarez estaba bastante viejo, y su hijo Diego Álvarez, que era totalmente lo contrario. El papá no quería hacer nada de nada, no quería guerra, no quería nada, pero el papá se impone, todavía hasta este momento se impone. Luego el papá ya va a quedar mal y ya Diego se va a poner totalmente en contra de todos. La diferencia entre un hijo y un padre, ¿no? Entonces va a empezar para ir a tratar de atacar Oaxaca. Pero este primer asedio a Oaxaca, que va a fracasar,
y veremos los recovecos que hay en eso y el tiempo que va a pasar, porque los acontecimientos se van a precipitar rápido, uno tras otro, uno tras otro. Lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y nos veríamos la próxima semana, el próximo lunes, aquí mismo, otra vez a las 8 de la noche. Gracias y muy buenas noches. Que descansen.